Saludos mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. A cada uno de ustedes sean bienvenidos a la tercera parte del Ministerio Familiar, en donde vamos a continuar con el desarrollo de este curso. Podemos iniciar mencionando cómo vivimos. Bien, cuando constantemente mantenemos silencio sobre nuestra vida en el hogar, tendemos a vivir como una comunidad de iglesia e individualmente dentro de nuestras casas de las siguientes maneras. A continuación usted puede darse cuenta de la imagen. Usted puede notar algo. Sí, tenemos un elefante en la habitación. Las dolorosas luchas en casa. Hay que hablar de este elefante. Haremos esto primero con los líderes y miembros de la iglesia. Cuando el liderazgo de la iglesia presta poca atención en la vida familiar de sus líderes y miembros, quienes viven su vida de iglesia muy separada de su vida en casa, tenemos las siguientes situaciones. No estamos preparados para volver a casa y vivir la vida en la manera que Dios nos llama. Cuando, por ejemplo, más adelante, vamos a ver en la sesión número 6 de la fase 1 de este programa, que Dios prescribe formas específicas para que los creyentes vivan en casa. Cuando nos convertimos en cristianos, esto no es algo natural para nosotros. Cada creyente debe estar adecuadamente equipado para vivir según todos los siguientes pilares de la vida en el hogar. ¿Sí? Usted puede ver ahí pilares de un hogar bíblicamente funcional. Usted puede nombrarlos. Por ejemplo, tenemos la formación en la fe, matrimonio, paternidad, liderazgo en el hogar, sexualidad humana, cuidado de los mayores, familia no nuclear, administración de recursos familiares, misional y por último, oración e intercesión. Estos son pilares de un hogar bíblicamente funcional. Tenemos un pensamiento clave. Pecamos cuando no vivimos adecuadamente según los pilares del hogar bíblicamente funcional. Vamos a ver, renunciamos a la edificación del reino. Vivir una vida familiar alejada del diseño de Dios implica perder su cobertura espiritual. Al descuidar nuestra vida en el hogar, la estamos entregando al diablo, literalmente, permitiendo que devaste nuestras vidas sin restricción. En consecuencia, el gobierno demoníaco en lugar del gobierno de Dios domina nuestra vida en casa. Veamos este pensamiento clave. Nuestros hogares están abiertos de par en par al gobierno demoníaco y sus obras destructivas. Saben, mis hermanos, perdemos nuestro brillo para Dios en casa cuando vivimos nuestra vida en el hogar de acuerdo como Dios los prescribe. Somos sal de la tierra y luz en este mundo para Él. Esto es especialmente cierto en un mundo donde las relaciones matrimoniales entre padres e hijos y otras relaciones domésticas se desintegran como nunca antes. Por el contrario, cuando no vivimos conforme a su plan, perdemos lo que nos distingue como pueblo de Dios y la oportunidad de dar buen testimonio. Esta es nuestra realidad hoy en día. Veamos un pensamiento clave. Cuando descuidamos edificar una vida santa en el hogar, perdemos nuestra posición de influencia en la sociedad. También perdemos importantes oportunidades de crecimiento personal. Aprender a vivir según el diseño de Dios para la vida familiar es una manera fundamental en que Él transforma nuestras vidas como discípulos. A través de ello, nos fortalecemos en diversas áreas esenciales del carácter cristiano. Abordaremos este tema a profundidad en la sesión número 5. En Efesios 5:21 el apóstol Pablo declara cuál es el tercer rasgo del discípulo lleno del Espíritu. Someterse los unos a los otros en relación en el hogar. En el código del hogar o en el código de conducta del cristiano en el hogar, en Efesios 5:22, 6, 9, Pablo presenta el tipo de vida de sumisión bíblica de un discípulo en 3 tipos de relaciones en el hogar.
Uno desarrolla un corazón de sumisión bíblica al aprender a vivir estas relaciones según los caminos de Dios en el ámbito familiar. Tenemos un pensamiento clave. Cuando no aprovechamos las oportunidades de Dios que dan forma a la vida, nos perdemos la transformación de gran parte de la vida cristiana. Abdicamos de una responsabilidad clave asignada por Dios. Dios llama a cada creyente a ser su hacedor de discípulos en casa. En la sesión 5 se dan detalles sobre este tema al respecto. Para los miembros no creyentes de la familia somos agentes de Dios para atraerlos a Él. Él nos llama a desempeñar un papel activo en sus propósitos de santificación de nuestro hogar. Veremos eso en 1 Corintios capítulo número 7, del 14 al 16. Para los miembros creyentes, estamos llamados a vivir las verdades de Dios en todos los pilares del hogar e influir en los demás para que hagan lo mismo. El no asumir la responsabilidad del discipulado en el hogar afecta gravemente la vida en el hogar. Cuando los padres no discipulan adecuadamente a sus hijos, los perdemos para el mundo. La falta de discipulado en el matrimonio y vivir conforme a los valores y normas del mundo conduce a las rupturas matrimoniales. Lo mismo ocurre con los otros pilares de la vida en el hogar. Veamos este pensamiento clave. Fracasamos en el llamado de Dios de la Gran Comisión cuando rechazamos la responsabilidad del discipulado en el hogar. Nos faltó el desarrollo de capacidades para el ministerio. Un hogar es un lugar crítico donde podemos desarrollar nuestra capacidad de servir en el ministerio. El apóstol Pablo resalta esto cuando considera los estándares de la vida en el hogar al seleccionar a los líderes del ministerio de la iglesia y su persona. 1 de Timoteo capítulo 3, 4, 5, también el versículo 12 y Tito 1, 6. Esto nos dice la importancia vital del hogar para la formación de líderes donde se nutre el conocimiento, las habilidades y el corazón del liderazgo. Veamos un pensamiento muy importante. Estos recursos se desperdician cuando no se utilizan para el discipulado en el hogar. En general podemos decir lo siguiente sobre el liderazgo de la iglesia, que se preocupan inmensamente por el rebaño que Dios les confía y que hacen grandes sacrificios por él. Quieren lo mejor para el cuerpo de la iglesia. No podemos decir lo mismo de la vida familiar de sus líderes y miembros. El ministerio de la vida en el hogar permanece muy fuera de las prioridades ministeriales para la mayoría de las iglesias. Las investigaciones y encuestas sobre cómo la iglesia global ha respondido a las necesidades de la vida en el hogar apuntan consistentemente a esta conclusión indiscutible. El ministerio de la vida en el hogar suele estar fuera del radar de los ministerios de la iglesia. Desde el año 2013 hemos llevado a cabo muchas encuestas con líderes de iglesias involucrados en miles de iglesias con millones de miembros en diferentes partes del mundo, con el objetivo de medir cómo perciben el desarrollo de la cultura del discipulado familiar en la iglesia. Si lo desea, léalo en el artículo que está sobre el silencio del ministerio familiar. Ahí vamos a poner más adelante un link donde usted puede informarse de toda esta encuesta. Las encuestas arrojaron sistemáticamente los siguientes resultados. La mayoría de los líderes, más del 60%, previeron que la tendencia de rupturas entre la familia de la iglesia en el futuro irán de mal en peor. La mayoría de los líderes admitieron que la iglesia daba poco énfasis a la construcción de familias saludables en el cuerpo de Cristo. Más del 60% indicó que el cuerpo de la iglesia invirtió poco en determinar cuáles son las necesidades de la vida en el hogar de sus miembros. Cuando se les preguntó cuánto estaba equipado la iglesia a los padres para transmitir la fe a sus hijos, más del 60% de ellos respondieron con muy poco y poco.
Priorizamos aquellas áreas de la vida en la iglesia que consideramos esenciales para incluir en la agenda ministerial. Sin embargo, la vida en el hogar rara vez se encuentra entre ellas. Un pensamiento muy importante y clave. Nuestras creencias impulsan nuestras acciones. Cuando el liderazgo de la iglesia permanece en silencio sobre el ministerio de la vida en el hogar, primero debemos preguntarnos cómo entienden y lidian con las verdades bíblicas enumeradas en la sesión B, que nosotros vimos anteriormente. Cuando la iglesia responde a las luchas de la vida familiar en su medio, por lo general recurre a programas específicos que proporcionan soluciones a los problemas que enfrentan determinadas personas. Por lo general, pasamos por alto la necesidad de preparar a los participantes y a la comunidad de la iglesia para hacer lo siguiente: comprender cómo se integra el programa de discipulado para la vida familiar en la estructura de la iglesia, si es que esto existe, lógicamente. Comprometerse con todo el proceso de discipulado utilizando el programa. La mayoría de los programas se limitan a la transferencia de conocimiento, sin involucrar a los participantes en ser confrontados con lo que han aprendido, tanto a nivel intelectual como emocional, ganando convicción y dando pasos de fe a través de la acción. Considerar el programa como una simple herramienta que el Espíritu Santo utiliza para cambiar vidas y proporcionarle suficiente espacio dentro del ministerio. Equipar a otros miembros de la iglesia para guiar a los participantes a través del proceso mencionado anteriormente. La implementación de un programa sin lo anterior corre el riesgo de terminar antes de que pueda cosechar todos sus beneficios. Lo que a menudo se considera un programa ineficaz es, en esencia, el resultado del fracaso de la iglesia para proporcionar una estructura de discipulado que garantice la aplicación exitosa del conocimiento transferido. Un pensamiento muy importante. A pesar de la proliferación global de programas sobre la vida en el hogar, no hemos logrado cosechar todos sus beneficios en cuanto a fortalecer la vida en el hogar. El fracaso de la iglesia en abordar de manera efectiva la construcción de una vida familiar más saludable, junto con su respuesta silenciosa a las luchas de sus líderes y miembros, ha contribuido a la actual crisis que enfrenta en diversas formas, como se describe a continuación. Repercusiones sin resolver en la vida familiar. La iglesia soporta el peso de las consecuencias que sus líderes y miembros mal preparados para enfrentar las luchas en el hogar experimentan en su vida familiar. Llegamos a la iglesia con las heridas del hogar y todos sabemos que esta situación está empeorando a un ritmo alarmante. Un pensamiento. El deterioro de las relaciones dentro del hogar afecta significativamente la capacidad de la iglesia para funcionar eficazmente. Acceso restringido a un entorno significativo para la formación de discípulos. La segregación entre la iglesia y el hogar impide que la iglesia actúe eficazmente para rectificar cualquier situación en el hogar que afecte a su funcionamiento. El hogar es una parte vital de la estructura del discipulado de Dios para su pueblo. Cuando lo perdemos, perdemos un entorno transformador esencial que Dios ha creado para nuestras vidas. Un pensamiento. La iglesia pierde una pieza fundamental de su estructura que es crucial para el discipulado de su gente. Ataques demoníacos sin confrontar. Estos ataques destruyen relaciones vitales que conforman la base de la vida en el hogar. Somos testigos de la destrucción en forma de rupturas matrimoniales, conflictos entre padres e hijos y hermanos, negligencia de los padres ancianos, etc. Pensamiento. Cuando el hogar pierde la cobertura espiritual que Dios ha designado que la iglesia proporcione, se expone a la destrucción descontrolada de fuerzas malignas. Dañar la filosofía del ministerio centrado en la iglesia. Al no dar la debida prioridad a la vida familiar, la mayoría de las iglesias adoptan una filosofía de ministerio centrada en actividades realizadas en la iglesia, apoyadas por el hogar,
enfocadas en la iglesia, lógicamente. Se espera que los miembros contribuyan a los ministerios sin tener en cuenta las condiciones de su vida familiar. Esto a menudo tiene un alto costo en la vida familiar de los líderes de la iglesia y del personal que sirven en los ministerios. Pensamiento clave. La filosofía actual del ministerio debilita aún más el ambiente del hogar para hacer discípulos. Veamos la ineficaz transmisión intergeneracional de la fe. La iglesia no considera a los padres creyentes como los principales hacedores de discípulos de sus hijos. Se ve a sí misma como el agente indicado. Con esta creencia, la iglesia asume la tarea de discipular a las próximas generaciones. Organizan diferentes ministerios para varios grupos de edad, de niños, jóvenes, niños en edad preescolar, niños, jóvenes y adultos solteros. A medida que la iglesia asume tal responsabilidad de discipulado, los padres dan un paso atrás y se convierten en socios pasivos del desarrollo de la fe de sus propios hijos. Esto es un error. Esto estudiaremos en la sesión número 5. Los padres son los principales hacedores de discípulos en la vida de sus hijos. Dios les proporciona todos los recursos necesarios para esa tarea. El papel de la iglesia es equipar a los padres para que funcionen como tal. Un pensamiento importante. Debido a que la iglesia es ineficaz en transmitir una fe que puede resistir la prueba del tiempo sin los padres, estamos perdiendo la siguiente generación en masas en el mundo. Veamos el rol designado por Dios no cumplido. El papel bíblico de la iglesia debe ser el de centro de equipamiento familiar. Capacitar a los miembros de la familia para la obra del ministerio, como vemos en Efesios 4 del 11 al 13. Dios llama a cada líder y miembro a cumplir su misión de restauración y redención del mundo, debidamente equipados. Podrán construir una vida hogareña que sea eficaz en el servicio, las misiones, el evangelismo y el apoyo a la comunidad. El hogar puede convertirse en el puesto de avanzada de misiones de la iglesia, lógicamente, un faro de esperanza que irradia la luz de Cristo y participa en la gran comisión. Veamos este pensamiento. La iglesia pierde la oportunidad que Dios le ha dado de tener un mayor impacto al ser el centro de equipamiento del hogar. Vamos a hacer una pregunta. ¿Estamos viendo solo hogares aislados de nuestros líderes y miembros en llamas dentro de nuestras iglesias? ¿O estamos presenciando un incendio masivo que arrasa con las iglesias, donde la mayoría de los hogares ya están atrapados en esta furiosa tormenta de fuego? Detengámonos un momento y hagamos una pregunta aleccionadora. ¿Qué le sucederá a nuestra iglesia dentro de 10 a 20 años si seguimos sin hacer nada respecto a lo que está ocurriendo en los hogares de nuestros líderes y miembros? Creemos que el cuerpo de la iglesia ya ha estado en una tormenta de fuego masiva por bastante tiempo. Esta tormenta continúa arrasando y solo aumenta en intensidad. Cuando nuestros hogares estén en llamas, el cuerpo de la iglesia también está en llamas. Mis amados hermanos, esta ha sido la tercera parte del ministerio del discipulado familiar. A continuación, vamos a dar inicio a la siguiente parte con el siguiente líder. Que Dios me los bendiga.